Carmen, ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes. Ok, pues muy buenas tardes a todo nuestro auditorio de Canal Gente Libre. Estamos ya iniciando tu programa Agenda Ciudadana en Derechos Humanos. Soy tu servidor Emanuel y es un gusto para mí poder acompañarte a lo largo de la siguiente hora, porque tenemos muchas cosas que decir. También vamos a estar hablando acerca de los derechos humanos, y en esta tarde tan especial me acompaña la licenciada Jesucita Bautista, quien se encuentra con nosotros como parte de este equipo, y también se encuentra con nosotros el licenciado Juan Maldonado. Y muy buenas tardes, y también les recordamos que tenemos, ustedes nos pueden seguir a través de nuestra página en internet, también por medio del Twitter, que es @GenteLibreWax. También en el Facebook nos pueden ubicar, nos pueden buscar en Canal Gente Libre. También tenemos un blog por medio del cual también ustedes nos pueden seguir, que es canalgentelibre.com.blogspot.com. Y también pues nuestro correo, por medio del cual también vamos a estar comunicándonos continuamente, que es canalgentelibre@gmail.com. Pues licenciada Jesucita, hoy pues estamos iniciando este proyecto pues que está pensado en la ciudadanía, para que pueda conocer sus derechos, para que esté informado y también para que haga valer sus derechos. Claro que sí, Manuel. Este programa está diseñado para la sociedad y con la sociedad. El día de hoy contamos con la presencia con el licenciado Juan Maldonado, en donde estaremos abordando dos puntos principales. Primero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuál es la finalidad de los derechos humanos? Y la importancia de que nosotros los conozcamos para poder ejercerlos. Así también estaremos hablando de la cultura de la denuncia y de la legalidad, donde estaremos abordando estos temas. Bueno, licenciada, también me gustaría pues hacer un breve repaso por esta larga trayectoria que ha tenido usted a lo largo de su vida académica, a lo largo de su trayectoria y de su participación social. Usted ha sido coordinadora de medios del Comité de Participación de Mujeres Oaxaqueñas. También la licenciada Jesucita ha sido subdirectora en el estado de Oaxaca del Instituto Nacional de Apoyo y Víctimas y Estudios en Criminalidad. También ha sido subcoordinadora del sector femenil de licenciadas en Derecho de la Barra Oaxaqueña de Abogados y pasantes de Derecho Independientes, Asociación Civil. También ha sido consejera de Derechos Humanos de Ciudadanos Oaxaqueños en Movimiento, y actualmente es la secretaria de Derechos Humanos de los Compañeros Nacionales de Periodistas y Editores, Asociación Civil. También dentro de su formación profesional, pues ella, la licenciada Jesucita, ha cursado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde ella egresa en el año 2003, y también pues ella obtiene el título de licenciada en Derecho. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Derechos Humanos en esta facultad. Y pues también déjenme felicitar a la licenciada porque acaba usted de terminar esta maestría en Derechos Humanos. Muchas gracias. También la licenciada Jesucita ha recibido diferentes diplomados, entre los que destacan el Diplomado a Distancia sobre Perspectiva de Género y Educación y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También ha participado en el Diplomado de Alta Formación en Derechos Humanos, el Diplomado en la Conducta Delictiva y Victimología, también en el Diplomado en Prevención al Delito, así como el Diplomado en Políticas e Instrumentos para la Seguridad Pública. También destaca el segundo Diplomado de Criminología
y criminalística. Pues sin duda una larga trayectoria, y por eso hoy se encuentra con nosotros con esta agenda ciudadana en derechos humanos. Y licenciada Jesucita, pues vamos a entrar de lleno a este tema de los derechos humanos, también preguntando, ¿qué son los derechos humanos? Claro que sí, Emanuel. Los derechos humanos son los que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Los derechos humanos no son como se conciben socialmente o desconocen algunas personas que se atreven a decir que los derechos humanos son las Sabritas o la Coca-Cola. O sea, los derechos humanos no se encuentran afuera de las personas. Los derechos humanos, los titulares de los derechos humanos somos todas las personas. Es decir, los derechos humanos son universales. Los tiene una persona en un país de otro continente, los tiene en el estado de Oaxaca, nuestras comunidades indígenas, la Sierra Mazateca, en el Istmo de Tehuantepec, en nuestras 8 regiones, los titulares de los derechos humanos son todas las personas y son aquellos que han surgido a través de la historia contra actos de autoridad. Es decir, hay diferentes corrientes, tanto naturalistas como positivistas y las historicistas, que nos van marcando cómo han ido surgiendo a través de la historia o son concebidos los derechos humanos. Por el momento es importante destacar que los derechos humanos los tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas y se encuentran reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico mexicano e internacional. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de los derechos humanos? Se habla mucho acerca pues, de que todos tenemos derechos, de que todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a vivir en libertad, pero en sí, ¿cuál es la finalidad de estos derechos humanos? Claro que sí, como lo vemos, por ejemplo, Abraham Maslow propone una pirámide de necesidades que hay que cubrir. Él fue un estudiante de leyes y especialista en la materia de administración. Él propone en su pirámide que las personas tenemos necesidades que cubrir, como son las físicas, las biológicas, las económicas, las de reconocimiento. Ahí vemos cómo él plantea una propuesta. La Organización Mundial de la Salud establece que las personas deben de tener un desarrollo integral. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, la salud no se identifica nada más como la ausencia de enfermedades, sino también la salud implica el estado emocional, psicosocial de la persona. Y también vemos cómo en los instrumentos internacionales se establece que la finalidad de los derechos humanos es el desarrollo integral de la persona en su comunidad. Ahora bien, en esta historia de los derechos humanos, pues resulta que en el siglo XVII, en el año de 1789, pues vemos cómo se da esta revolución francesa que culmina precisamente con este pensamiento, con esta revolución, donde a partir del surgimiento de la enciclopedia, del movimiento de ilustración, de los grandes pensadores como Rousseau, como vemos, pues en este momento donde se buscaban ideales de fraternidad, igualdad y de justicia, se logra esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. También otro antecedente importante es en el año de 1948 con la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, y pues este antecedente es muy importante porque se da a conocer que todos los seres humanos tenemos derechos. Efectivamente, y ahora vamos a ver el video que vamos a compartir con nuestro auditorio.
pues acabamos de ver este video explicativo acerca de los derechos humanos. Sin embargo, es importante pues conocer cuáles serían algunas de estas características. Y licenciada Jesucita, ¿cuáles son algunas de las características de los derechos humanos? Claro que sí, Emanuel. Las características son universales. Los derechos humanos, como hemos comentado, pertenecen a todas las personas en cualquier parte del mundo. Incluso también son progresivos. De lo que venimos comentando, quiere decir que constantemente se van transformando de acuerdo a las necesidades humanas que va dando la sociedad. Por ejemplo, anteriormente se decía de 3 generaciones, era como la teoría de los derechos humanos. Sin embargo, actualmente ya se habla de los derechos emergentes, que los derechos humanos son interdependientes, ya no son, es decir, son relacionados unos con otros. La violación de los derechos humanos a uno vulnera el del otro. Por ejemplo, el derecho a la alimentación va de la mano con el derecho a la salud. Es decir, una persona es integral y tiene en sí misma el ejercicio de los diferentes derechos humanos en su protección. Cuando esta persona se ve sometida a un acto de autoridad, va a haber diferentes derechos humanos con los cuales la autoridad también debe de proteger esos mismos derechos. También es que se van a través de la historia generando los cambios sociales. Ahora bien, pues ha sido muy importante conocer nuestros derechos humanos. Como veíamos, tenemos varios. Sin embargo, muchas veces lo que ocurre allá afuera con la ciudadanía es que no sabe sus derechos y de esta forma muchas veces tampoco los va a ejercer. Y de esta forma también me gustaría que usted nos comentara, licenciada Jesucita, de qué forma es que surgen los derechos humanos. Hablábamos hace ratito de esta Revolución Francesa, pero en 1948 existe una declaración de los derechos humanos. Quisiera que nos comentara más o menos cómo es que surgen los derechos humanos. Claro que sí, Manuel. Los derechos humanos surgen como una necesidad social y colectiva de respeto hacia las personas. En 1789, con la Revolución Francesa, surge la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ahí se establecen actos o se señalan que todo acto de autoridad debe ser debidamente fundado y motivado. Imagínate la importancia de este artículo, que hoy lo vemos también plasmado en nuestra Constitución local. Se establece un principio fundamental de los derechos humanos, que todo acto de autoridad debe estar fundado en la ley. Las autoridades no pueden hacer lo que les plazca. Las autoridades, su ordenamiento, tienen que hacer todo lo que la ley les faculta. También es importante esta etapa porque vemos cómo desde ese momento se utilizó un lenguaje discriminatorio hacia las mujeres. Si bien es cierto, las personas pelearon por ser reconocidas esa calidad de dejar de ser esclavos, también es que a la mujer en aquel entonces se le seguía discriminando al no ser contemplada como una persona sujeta de derechos. Es decir, que esta persona no existía en el ámbito jurídico, le eran negados estos derechos. Tan es así que Olympe de Gouges promovió la Declaración Universal de los Derechos Ciudadanos de la mujer y de la ciudadana. Es decir, ella tuvo el valor en su momento de decir y emitir a través de su movimiento los derechos humanos de la ciudadana y de la mujer, como estableciendo un reconocimiento. Se consideró, ella misma reconoció y se consideró como sujeta de derechos. Lo que comentabas hace un ratito, la sociedad piensa o concibe que los derechos son un producto y no. La titularidad de los derechos humanos se encuentra en cada persona. Después, en 1948, los trabajos que hizo
Ana Elena Roosevelt en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es fundamental, porque ella ya empezó a utilizar un lenguaje incluyente, empezó a establecer los derechos humanos de la persona a fin de contemplar en su totalidad a la humanidad, sin que esto fuera incluyente. Así es importante destacar estos grandes pasos que se han dado para la inclusión de las personas en el reconocimiento de sus derechos humanos, y vamos a compartir con nuestro auditorio el siguiente video para ir desmenuzando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa.
el resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte.
Pues estamos aquí en vivo en tu programa Agenda Ciudadana en Derechos Humanos y también pues tenemos aquí en el chat a Yamiyun que nos está felicitando y también nos está enviando algunos comentarios. Nos menciona, dice: si es que hay derechos del niño, ¿por qué en Oaxaca hay muchos niños trabajando en las calles? También dice: ¿por qué en las escuelas hay discriminación? O bien también el llamado bullying. Pues licenciado Juan, es muy importante la participación de nuestro auditorio aquí en este programa. De antemano, pues un agradecimiento y una felicitación por arrancar esos proyectos que sin duda tienen ese impacto social, puesto que la sociedad requiere de respuestas, busca satisfacer ciertas necesidades y sobre todo tener la esperanza de que el sistema jurídico mexicano puede funcionar y sobre todo debe de evolucionar de acuerdo a las necesidades. A esta pregunta bastante interesante que nos hace Miguel, que por cierto un agradecimiento que nos sigue desde Tlaxcala, podemos decir que el fenómeno que vive Oaxaca lamentablemente es muy triste, puesto que hay una serie de necesidades que no se logran satisfacer. No vamos a buscar culpables, somos todos. La sociedad no cumple con esa participación, las autoridades buscan satisfacer intereses individuales sin llegar a lo colectivo. El problema del trabajo de los niños es bastante terrible y fuerte, no solo en Oaxaca, en América Latina. Hay estadísticas de que a edad de 3, 4, 5 años empiezan a trabajar para tener ciertas satisfacciones y llevar el alimento a la familia, de acuerdo a las posibilidades que tienen estos pequeñines. Oaxaca, en el contexto del derecho laboral de los niños, pues es violentado, es trastocado, pero el fondo de todos estos problemas, ¿cuáles son? Así como ya lo manifestaba la licenciada Jesucita en el tema de los derechos humanos, en muchos de los casos resulta bastante complejo hablar de los derechos humanos. Los que estamos inmiscuidos en el campo jurídico vamos entendiendo, pero la sociedad a veces se topa con muchas barreras. Podemos entender que el fondo de todo es educativo. Tenemos que fortalecer a las instituciones educativas con valores, con principios, donde la sociedad esté debidamente informada y ellos sean partícipes y puedan accionar todos los mecanismos jurídicos, jurisdiccionales, no jurisdiccionales, a efecto de hacer valer sus derechos y sean tomados en cuenta. Ahora bien, Yamiyun, que también nos sigue en el chat, nos está dando algunas respuestas. Dice: el gobierno es el que debe de proveer de educación, alimentos y protección a los niños. Y también dice que los gobiernos deben de traer modelos primermundistas donde se les dé desayunar, un break y también por último la comida. Ella menciona, o él menciona, es Yamiyun, no se identifica muy bien, pero menciona también que no hay pretexto de desnutrición en México. Bueno, pues muchas gracias a los que nos están siguiendo a través de nuestra página en internet, que es canalgentelibre.wax. Muy bien, licenciada Jesucita, pues ya estamos causando controversia en nuestro auditorio. Sin embargo, tenemos que continuar para acabar con este tema importante de los derechos humanos. Mencionábamos pues el surgimiento con esta declaración de los derechos humanos en 1948 y quisiera que vayamos dando algunas conclusiones respecto al surgimiento de los derechos humanos. Claro que sí, Emanuel. La conclusión es que es lo importante que conozcamos cómo han surgido los derechos humanos, que ha sido una conquista de la sociedad, que ha sido una protesta de la sociedad ante los abusos de autoridad. Lo vimos con la Revolución Francesa, lo vimos con la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día existen mecanismos que los protegen, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Así es que en Agenda Ciudadana vamos a ir abordando todos estos temas de la mano con la sociedad en cualquier parte del mundo.
Y para concluir este segmento, los dejamos con el video sobre la historia de los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia?
todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Pues estamos de regreso aquí en tu programa Agenda Ciudadana en Derechos Humanos y en este momento el licenciado Juan Maldonado Vargas pues nos va a hablar acerca de la cultura de la denuncia, pero antes me gustaría leer brevemente su trayectoria del licenciado Juan Maldonado. Él actualmente es abogado litigante, él es director de asesores jurídicos de Antequera Asociación Civil. También es egresado de la Facultad de Derecho de la UAPO. También él actualmente está cursando la licenciatura de Seguridad Pública de la Universidad de Educación a Distancia de México
y también él se encuentra estudiando en la Universidad Iberoamericana en investigación periodística de alto nivel, y él tiene diferentes participaciones en las diferentes asociaciones civiles. Pues bien, licenciado Juan Maldonado, quisiera que nos hablara un poco de la cultura de la denuncia, donde muchas veces, pues, a pesar de que vivimos delitos, no los denunciamos. Muchas veces somos víctimas, pero nunca ejercemos nuestro derecho a denunciar. Sin duda, yo creo que uno de los principales, partimos de un elemento básico. La sociedad tiene muchas necesidades y ante todo la necesidad fundamental es llevar el sustento a sus hogares, el darse esos alimentos, poco, mediano, mucho, pero es llevar los alimentos para poder subsistir. A partir de ese elemento básico y fundamental de desarrollo del ser humano, vienen sin fines de necesidades. Otro de los elementos es ese, la justicia, la impartición de justicia que nos dan las autoridades, la necesidad que tiene el ciudadano de tener la esperanza a que se puedan satisfacer sus derechos que sean violentados o las agresiones que recibe. Sin embargo, es triste la realidad de cómo vemos que de todos los delitos que se cometen, el porcentaje es mínimo de la gente que realmente denuncia. Por muy pequeño que sea el delito, no hay participación de la ciudadanía. Primero, por el trámite burocrático que se sigue, que nos piden todo tipo de requisitos, casi hasta el acta de defunción, que nos piden hasta la cartilla de vacunación, como ha habido muchos documentales y videos que han surgido en prensa, en todos los medios. De ahí, la tardanza de integrar una averiguación previa o la mal integrada la averiguación previa. Si a todo eso vemos la falta de capacidad o la falta de credibilidad de las instituciones, pues es lógico que la sociedad no va a presentar esas denuncias por muy pequeño que sea el delito. Y caemos al elemento fundamental, la impunidad. ¿Qué es la impunidad? No es otra cosa que la falta de castigo a determinados delitos. Es la falta de capacidad de las autoridades en poder castigar, la existencia de excepciones o las grandes lagunas que existen en la ley para poder evadir ese castigo. Partimos de un elemento: la ley es clara, es dura, es rígida, pero es la ley. Queramos o no, tenemos sí derechos, y todo el mundo pide derechos, y todo el mundo quiere que se les satisfagan sus derechos. Pero también la oposición, ¿cuál es? Tenemos obligaciones, tenemos deberes, y ante esos deberes tenemos que cumplir. No es posible que yo nada más diga, tengo derecho a que se me pague por mi trabajo, pero voy a dar un mal trabajo. No, también tengo la obligación de dar un trabajo de calidad. En el caso del sistema educativo que ya se tocó ahorita, el elemento de la capacitación y la educación, vivimos un problema muy fuerte. Sí, se paga por el servicio de la educación, pero también nosotros cumplimos como buenos estudiantes. Digo, el documental de Panzazo es terrible la realidad. O la película de Crimen y Castigo o Presunto y Culpable también ponen en evidencia una realidad de la que cualquier ser humano no estamos exentos a un delito. Si hacemos una encuesta, yo creo que mínimo de 10 personas, 6 han sido agredidos o lesionados en determinados delitos. Ahora, caemos en otro elemento. ¿Qué es un delito? Es toda conducta de acción o omisión tipificada o contemplada en la ley que tiene una sanción, que tiene una pena. Yo como ciudadano, si de buenas a primeras voy por la calle y golpeo a alguien, estoy cometiendo una agresión, estoy cometiendo un delito. Si la otra persona no lo denuncia, pues nos fue muy bien. Pero cuando la persona lo denuncia, es cuando interviene todo el aparato administrativo de impartición de justicia. Entonces, la realidad es bastante alarmante. Encontrando estadísticas, me encuentro con un dato fundamental. El Instituto Tecnológico de Monterrey señala que actualmente
el 98.5% de los delitos cometidos en México quedan impunes. Reforzada esta información por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, establece de la misma manera que un 95% de delitos no se aclaran, lo que refleja el nivel de impunidad que existe en el país. Hace unos meses en una universidad de acá de Oaxaca, personal de la Organización Mundial de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el Caribe hicieron un ejercicio para detectar ciertos elementos, ciertos indicadores de cuál es la situación en Oaxaca que se vive en cuanto al tema de seguridad. Obviamente reflejo de una sociedad mexicana en la cual estamos inmersos todos. Se habla a nivel nacional que de 7.48 millones de delitos que son cometidos en todo el año a nivel nacional generalizando, únicamente la denuncia es de un 22%. O sea, estamos muy bajos. Y que de esa cifra, solamente el 15% se investiga. Y de ese 15%, el 1.75% llega a un proceso final y llega a ser sancionado. Entonces estamos hablando de una cifra bastante alarmante en la cual tenemos que preocuparnos como sociedad qué podemos hacer. Por eso en diferentes actividades hemos manifestado mucho. Es necesaria la participación ciudadana, es necesaria que cada ciudadano haga conciencia de lo que es. ¿Qué necesitamos? Construir ciudadanía, no hay más. Pero esa ciudadanía, esa construcción tiene que ser sólida, firme, con capacitación, con valores, con principios, para vivir en armonía con la sociedad. Aparentemente suena bastante bonito, teórico y muy hermoso, como dicen los libros. En el reflejo hay un individualismo muy fuerte de la sociedad. Hay una falta de organización porque anteponemos más el interés individual ante el interés colectivo. Todas las sociedades sufren ciclos, todas las instituciones pasan por ciclos, que es reglas de la vida. Lo importante de esto es que la sociedad se organice, participe y haga sobre todo ejercitar a toda la infraestructura de instituciones que se dedican a la impartición de justicia. Pero no se trata nada más de llegar, señor, agente del Ministerio Público, aquí está mi denuncia, con todas mis copias, bien firmada, y nos vemos en 2 años a ver si hay respuesta. No. Si ya sabemos que hay muchos indicadores o muchos factores de la realidad de nuestras instituciones, el ciudadano tiene que participar, exigirle al Ministerio Público. Si en un momento dado el Ministerio Público no cumple con su papel, presentar la queja ante el procurador. Si el procurador no está haciendo caso, presentar la queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos, esperando que realmente trabaje, obviamente, ¿no? Y a partir de ahí nos vamos a ir cambiando esa mentalidad. Desafortunadamente este no es un problema de unos días y tampoco venimos a descubrir el libro negro. Es un problema de la misma sociedad que desgraciadamente el mexicano se ha sobreentendido bajo una no cultura del que no tranza, no avanza. Y lo vemos en todos los sectores. Tenemos que cambiar la mentalidad como ciudadanos que somos y obviamente reflejar esa conducta en la misma sociedad. Hay un elemento fundamental que me gusta mucho citar. En 1824, cuando el constituyente de Oaxaca da origen a la Constitución, en uno de sus elementos dice: no somos de una u otra región, somos una sociedad que vivimos bajo un mismo pueblo, bajo una misma tierra, bajo un mismo gobierno y bajo una misma Constitución. Como tal, tenemos que anteponer el bien común colectivo, el bien social. Tengo derechos, por supuesto, y yo exijo que el gobierno y las instituciones respeten de una u otra manera, municipal, estatal, federal o incluso internacional. Sí, es cierto, pero también tengo ciertos deberes. Ejemplo, ¿qué pasa con lo que es el derecho de voto? Sí, la ley nos dice es un derecho y es una obligación, pero realmente, ¿cuántos vamos a pagar en las elecciones?
¿Cuántos caemos y ejercitamos ese derecho que tenemos? Al costo económico que genera a nivel nacional. Las cifras son muy bajas. Desafortunadamente la sociedad vive en ese individualismo. Comentamos, nos quejamos con el vecino, en diferentes charlas hablamos con el compañero y decimos, no, pues es que tenemos este problema, bloquearon las calles, y le buscamos una vereda, una terracería. Llegamos una hora después, pero llegamos. Y de ahí no pasa. La queja de ahí no pasa. Ya por lo menos me siento tranquilo, ya lo exterioricé, principio energético, ya lo exterioricé y ya lo manifesté. Pero, ¿quién va y agarra un escrito dirigido a las instituciones de gobierno? ¿Quién presenta el escrito al señor gobernador? Decirle, tengo derecho al tránsito, tengo derecho a caminar libremente y estoy cumpliendo, pago mis impuestos, cumplo, tratando de ser ciudadano. Pero tienes la obligación de hacer respetar mis derechos. ¿Quién hace? ¿Quién ha ido a presentar una queja a derechos humanos en el caso de los niños de la educación? ¿Qué padre de familia se ha tomado 5, 10, 15 minutos para decir, llevamos 2 semanas que nuestros niños no van a la escuela? ¿Qué padre ha ido a la Defensoría de los Derechos Humanos y presentar una queja? O sea, vivimos inmersos como sociedad en un conjunto de normas. Ok, sí, la norma, excelente. Ahí está la Constitución, leyes reglamentarias, la Constitución Federal, tratados internacionales. Doctrinalmente hermosos. Pero ¿quién nos aterriza? ¿Quién nos lleva a la práctica? Creo que de una u otra manera todos hemos sido objeto de algún delito, de alguna agresión. Algunos sencillos, algunos grandes, algunos muy delicados, que inclusive pueden poner en riesgo nuestra misma vida. Pues muchas gracias, licenciado Juan. Estamos ya llegando al final. No me queda más que agradecerles a todo nuestro auditorio de Canal Gente Libre y pues licenciada Jesucita, concluimos y nos vamos a poder ver y también nos van a poder ver todo nuestro auditorio en nuestra próxima emisión, que va a ser todos los días jueves de 4 a 5 de la tarde aquí por Canal Gente Libre. Así es, Emanuel, y nada más comentarles que para la próxima semana estará con nosotros el licenciado Gustavo Alejandro Cruz López abordando el tema de sistema financiero y derechos humanos. La conclusión del licenciado Juan Maldonado para esta ocasión. Sin duda el mensaje que uno quiere replicar es, ojalá y las ciudadanías hagan un poquito de acto de conciencia, que al final del día al irse a dormir podamos reflexionar 5 minutos de decir cómo estamos, cómo somos y qué queremos hacer. Sin duda la participación de manera individual y colectiva es fundamental en toda la transformación de todas las sociedades. Sin duda, esto es un fenómeno a nivel mundial. Y si queremos seguir estando así, pues bueno, seguiremos quejándonos nada más de manera pequeña, sin hacer uso de los mecanismos legales que tenemos. Gracias. Así también es importante, como usted bien lo ha dicho el licenciado Juan Maldonado, la participación ciudadana, y dentro de este contexto le hacemos la invitación formal para que se integre con nosotros a esta agenda ciudadana de derechos humanos. Sin duda, digo, es una sorpresa, pero por supuesto, aquí estaremos tratando de contribuir en algo. Digo, no traemos la verdad absoluta, pero lo poco mucho que podemos aportar lo hacemos para beneficio de todos. Muchas gracias, licenciado Juan Maldonado, muchas gracias, Emanuel, muchas gracias a nuestro auditorio, y como lo ve, cada día nos vamos a seguir sumando más. Para la próxima emisión estaremos ya con la presencia del licenciado Juan Maldonado, con Emanuel, y vamos por la igualdad y la justicia en tu programa Agenda Ciudadana en Derechos Humanos. Te esperamos. El acceso a la información es un derecho de todos los individuos que debe ser respetado por los gobiernos y los grupos de poder, dijo este jueves el secretario general de la ONU en la ceremonia de conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
En su mensaje para la jornada que se celebra el 3 de mayo, Ban Ki-moon recordó que la libertad de expresión es una garantía fundamental que se transgrede en diversas partes del mundo. Recordó que en 2009 fueron asesinados 77 periodistas, la mayoría de los cuales trabajaban en medios de comunicación locales en entornos de paz. No eran corresponsales de guerra y perdieron la vida por tratar de exponer comportamientos indebidos o corrupción, señaló Ban. Para estos periodistas, el titular de la ONU pidió justicia, al igual que para los que son intimidados. La impunidad da rienda suelta a los criminales y a los asesinos y da poder a los que tienen algo que ocultar. A largo plazo, tiene un efecto corrosivo y corruptor en la sociedad entera, advirtió Ban. En este sentido, destacó el derecho de los ciudadanos a la información que afecta su vida y subrayó que los estados tienen el deber de proporcionarla. Esa transparencia es indispensable para el buen gobierno, puntualizó. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. En ella y su manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detienes.